Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito sobre la visión que tenemos los periodistas, sobre todo lo que hemos estado escuchando a lo largo de esta mañana. Hablábamos de emprendedores. Emprendedores somos nosotros que cuando la emprendemos con algo, pues terminamos con la paciencia del país completo. Así que vamos a ir analizando. Tenemos a dos compañeros, tenía que haber venido un tercero, pero por problemas Urrutia del mundo, por problemas personales no ha podido venir esta tarde. Nuestros compañeros son Yolanda Gómez, que es su directora de ABC, que es licenciada, bueno, todos somos licenciados de la Complutense en este caso, cosa difícil de encontrar. Y empezó su actividad profesional en su Alcarria natal. En 1988 empezó como redactora de economía de ABC. Ha sido pues casi de todo en el periódico. También ha sido vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Información Económica. Es tertuliana habitual, me imagino que alguno la reconocerá de la televisión y de la radio. Y bueno, como decía, es su directora de ABC. Y además de eso, pues tiene, entre otros muchos galardones, pues el premio a Joven y Brillante, que es una distinción pues bastante importante para los periodistas económicos cuando se es joven. Cuando se es joven, hace más de 20 años ya de aquello. Y brillante. Y brillante. Y bueno, Carlos Sánchez, que es director adjunto de Confidencial, es licenciado también, como decía, por la Universidad Complutense, ha trabajado en Radio Nacional, ha sido redactor de la revista Globo, jefe de economía del Mundo y jefe de Nacional. Además, ha pasado por el diario Expansión de Economía y en 2005 se sumó al Confidencial, donde sigue manteniendo la actividad. Este año pasado le han otorgado el Premio de Periodismo Económico KPMG Rosa del Río, que es Rosa del Río fue la presidenta de la PIE, la presidenta de nuestra asociación, de la que yo fui secretario general también. Y bueno, pues es uno de los grandes mitos del periodismo económico español. Así que, si os parece, vamos a empezar a analizar un poquito, ¿no? Los periodistas con la pandemia hemos tenido que reinventarnos, pues como casi todos los profesionales de este país, ¿no? Sobre todo por una incidencia muy grande en lo que es el periodismo de datos. Nos hemos encontrado con que bueno, pues había una ansia por tener datos, por conocer cifras y más que hechos. Y todo eso pues, ha hecho que veamos las cosas de una manera, yo creo que diferente, ¿no? Yolanda, ¿tú cómo ves? ¿Hemos cambiado la forma de trabajar? Bueno, yo creo que hemos cambiado la forma de trabajar. Bueno, fundamentalmente lo que hemos cambiado o lo que aprendimos a hacer los periodistas en la pandemia, yo creo que como en casi todas las profesiones, lo que aprendimos es a ser capaces de sacar periódicos, de hacer radio, de hacer televisión sin necesidad de estar presentes en un lugar físico, ¿no? Algo que para los que llevamos ya más de 30 años en un periódico, ¿no? Pues nos parecía algo imposible. Eso hemos aprendido a hacerlo. Y es verdad bueno, que desde entonces nos interesamos más por los datos. Pues probablemente, pero yo creo, fíjate, que no es el punto, o sea, que no es precisamente la pandemia lo que ha cambiado la manera de hacer información, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es la digitalización y el tener acceso a toda la información en el momento, o sea, momento a momento, ¿no? Recordábamos ahí en la entrada cómo eran nuestros comienzos, ¿no? Cómo tú tenías que salía el IPC y lo que hacías es recortar el periódico y guardarlo en un archivo para que cuando llegara el mes siguiente pudieras tener la referencia de ese dato, ¿no? Y bueno, y lo que hacíamos los periodistas de entonces, y yo se lo sigo diciendo a nuestros becarios cuando llegan ahí, que está muy bien tener acceso a todos los datos, pero lo que tenemos que hacer también es tener fuentes y que sean tus fuentes quienes te interpreten esos datos, porque al final eso, nosotros hemos estudiado periodismo, yo empecé a estudiar económicas, pero bueno, allí lo dejé, ¿no? Y para eso están los economistas, para que nos sean capaces de interpretarnos esos datos y nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir al final a los ciudadanos no solo los datos, sino qué significan esos datos y para eso lo que tienes que tener es buenas fuentes y si es posible fuentes distintas, no tener una sola, sino consultarlo a varios y transmitir al final
a los ciudadanos, que son los que nos están leyendo esos datos interpretados. Pero yo creo que es verdad que ahora los jóvenes, con eso de que tienes, los periodistas más jóvenes, con eso de que tienes acceso a muchísimas encuestas, a muchísimas estadísticas, a muchísimos datos, que está muy bien, pero lo que tienes que hacer es interpretar los datos, y para eso yo creo que lo que no podemos perder como periodistas es el consultarlo con las fuentes y consultarlo con los que saben, que no somos precisamente los periodistas, ¿no? Que lo que sabemos, los que llevamos ya aquí unas cuantas décadas, lo que sabemos probablemente es por muchos de los que están aquí hoy, ¿no? Porque hemos hablado con ustedes, les hemos escuchado y hemos aprendido de todos ustedes, ¿no? De todas formas, Carlos, yo creo que también nos hemos encontrado con alguna sorpresa, ¿no?, de cambios metodológicos en la forma de publicar las estadísticas y sobre todo con la velocidad en la que hay que trabajar. Decía Yolanda que antiguamente se guardaban en un cajón los datos. En estos momentos los datos, según te llegan, los tienes que soltar, porque es una carrera contra el reloj, y eso quizá pues hace que algunas veces tiemble un poco la calidad, Sí. ¿no? Yo recuerdo hace ya bastante tiempo, cuando en el periódico El Mundo recibíamos todos los meses un boletín azul, que era el boletín de previsión y coyuntura que nos enviaba el Ministerio de Economía, y entonces lo mirábamos con avidez, porque realmente era la única fuente informativa. Yo creo que ha habido una auténtica revolución en la producción de datos. El problema es gestionarlos bien, y yo siempre me acuerdo, cuando hablamos de estadísticas, una célebre frase de Churchill, que siempre se le cita en este tipo de encuentros, decía: las únicas estadísticas que yo me creo son las que yo mismo manipulo. Que decir, yo creo que eso forma parte, digamos, de nuestro trabajo, digamos, filtrar todos los datos. Los cambios metodológicos son muy necesarios. Yo creo que en eso tenemos un cierto nerviosismo. Lo entiendo en la parte política, que es decir, los políticos lógicamente utilizan cualquier cambio metodológico porque piensan que el que está en el gobierno los quiere manipular para defender sus intereses. Pero yo creo que los cambios metodológicos probablemente debería haber muchos más. Y eso hace que muchas veces los productores de datos, estoy pensando por ejemplo en el INE o en el Banco de España o en el FMI o en la OCDE, en la forma de que tratan los datos de la balanza de pagos, probablemente tenían que actualizarlos con mucha más rapidez. No se hace porque cualquier cambio metodológico se convierte en un gran escándalo, y yo creo que en eso tenemos que ser mucho más prudentes. Y la pregunta que yo creo que sugieres, por ejemplo, con el tema de los fijos discontinuos, no ha habido ningún cambio metodológico, simplemente que ha habido mucha gente que antes era temporal y ahora tiene un contrato fijo discontinuo, pero la metodología sigue exactamente igual. Lo que pasa que, por ejemplo, en el tema de la electricidad, la inclusión en el IPC del mercado libre o el mercado regulado, por lo mismo, que es decir, cualquier cambio metodológico se interpreta inmediatamente de que es una manipulación. Yo creo que en eso somos excesivamente crueles con los que producen los datos. Y la consecuencia es que los que producen los datos, que deberían actualizar, modernizar sus datos, no lo hacen, porque temen un escándalo, y eso yo creo que es una mala noticia. No digo que no exista la manipulación, por supuesto que existe, pero yo creo que hay demasiadas veces somos muy crueles con los productores de datos, y hay veces que no somos capaces de interpretarlos bien porque se hacen metodologías antiguas. Quiere decir, el problema claro, si me dejas contestar un poco, perdona. Adelante. No, el problema es cuándo se hace o en qué momento se hace y qué independencia tienen también los organismos que lo hacen, ¿no? Porque yo creo que o sea, lo que nos mosquea un poco, digamos, a los periodistas, y yo creo que a la ciudadanía en general, es, por un lado, necesitamos organismos estadísticos totalmente independientes, ¿no? Cuando tú lo que te llega es que se cambia al director o al presidente de no sé qué organismo, pues para que, en fin, en un momento que está dando unos datos que a mí no me vienen muy bien, o que lo que hago desde el propio Ejecutivo es poner en duda los datos estadísticos de un determinado organismo, pues hombre, lo que haces es que cuando te cambian la estadística dices, oye, ¿por qué han cambiado la estadística? Yo en ese sentido creo que los organismos, tanto los que hacen encuestas, empezando por el CIS, como los organismos, pues el INE o cualquier otro organismo estadístico, debería garantizarse una independencia total y absoluta, y que sus periodos de mandato no coincidieran con los gobiernos, o que no tuvieran nada que ver con los gobiernos. Eso, desde luego, nos haría dudar bastante menos tanto a los periodistas como
como a la ciudadanía en general, ¿no? O sea, hay que garantizar la independencia de estos organismos y luego, por supuesto, que actualicen cuando sea necesario, ¿no? Pero cuando te están dando unos datos que a mí no me convencen o que estoy poniéndolos en duda y luego cambio la estadística y ya me vienen mejor, pues hombre, al final estás generando tú las propias dudas, ¿no? Yo entiendo el principio de sospecha, que además creo que es democráticamente muy sano, que hay que sospechar de los poderes públicos porque son sociedades abiertas, sociedades de la opinión pública y queremos más transparencia y me parece legítimo que cualquier ciudadano sospeche del que produce la estadística, el dato que corresponda. Pero eso lo que te lleva muchas veces es a confundir la independencia con algo que no tiene que ver con la independencia. Es decir, por ejemplo, ha coincidido en el tiempo el asunto del CIS, digamos que es un organismo autónomo, pero no es un organismo, digamos, con funcionarios que tienen en su estatuto, en su reglamentación, ser independientes del gobierno. Históricamente, los estadísticos facultativos del INE eran gente independiente y uno de los grandes méritos que tuvo en las sociedades democráticas a partir de los años 50, en la que los que hacían las estadísticas eran independientes del gobierno, eran funcionarios. De hecho, si ampliamos esto al conjunto de los funcionarios, creo que la gran revolución que se produce en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, que por primera vez tenemos ya frente a lo que ocurría en las sociedades estamentarias o absolutistas, tenemos funcionarios independientes que no dependen del poder político. Yo creo, a mí me cuesta mucho creer que el presidente del INE, aunque lo nombre la ministra Calviño o el ministro del PP, me da exactamente igual, sea capaz de decir a 50 estadísticos facultativos que en vez de un 3,2 es un 3,7. Que me cuesta mucho creerlo, porque entonces lo que podría en duda es a toda la organización. Sí. La contabilidad nacional es una cosa demasiado compleja, interviene tanta gente que por mucho que tengas un político no lo va a cambiarlo. Otra cosa es un trabajo demográfico, que tiene, digamos, unas características muy diferentes. Por eso yo creo que no hay que confundir el CIS con el INE. El INE tiene una capacidad de independencia, evidentemente tiene un sesgo, como todos tenemos un sesgo ideológico. No es lo mismo que esté un presidente o que tenga otro presidente, pues por ejemplo a la hora de seleccionar qué estadísticas vamos a dar a la opinión pública. Ahí sí que puede haber un sesgo y te puede interesar. Pero a mí me cuesta creer que la contabilidad nacional, que es algo muy complejo, donde participan centenares de funcionarios, sean todos corruptos y digan al presidente, pues sí, hay que cambiar del 3,2 al 3,7. No, sí, a mí lo que me deja con la boca abierta es que normalmente estos cambios de metodología se producen en el momento en que más calientes están esos datos, ¿no? Cuando el IPC está subiendo a lo bestia es cuando se decide cambiar ese dato, o bueno, pues otro tipo de estadística. Sí, claro. Un margen de maniobra tienen, por supuesto, los presidentes de los organismos públicos. Hombre, es cierto también que ahí está Eurostat, ¿no? Que está Europa también, que yo creo que tampoco cada país puede hacer lo que le dé la gana, porque luego tenemos estadísticas superiores que tampoco, o sea, no estoy poniendo en duda la credibilidad de los organismos estadísticos, pero es verdad que los políticos deberían tener un poquito más de cuidado. Tiene razón, porque conocimos un caso, es el más grave que ha habido probablemente, y que puso en cuestión la credibilidad de la propia Eurostat, ya no, que es el Instituto Nacional de Estadística griego. Es decir, que donde mentía sistemáticamente en los datos de la contabilidad nacional. Es decir, eso es evidentemente, los organismos estadísticos también fallan. Es decir, pero yo creo que puedes tener ese margen de maniobra que dice Javier, que decir, vamos a hacer este cambio porque me interesa. Normalmente los cambios además siempre favorecen al gobierno. Yo no he visto ningún cambio metodológico que vaya contra el gobierno. Eso lo tengo claro. Pero esos cambios no significan una manipulación, significa que has aprovechado un cierto oportunismo, por así decirlo. Sí. Quizá otro de los problemas con que, bueno, pues, todos los consumidores de medios de comunicación, tanto de prensa como de radio, de televisión y tal, se pueden encontrar es que más que interpretación, en algunas ocasiones se está mezclando la información con opinión dentro de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Bueno, pero es verdad que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Como decíamos antes no tenías información, la gente leía el periódico al día siguiente, entonces tú ahí lo que hacías es coger el dato, lo contabas y luego tenías las columnas de opinión en otro lado. Entonces, bueno, aún así yo cuando hablas de la objetividad del periodismo, digo, al final incluso con datos uno no llega a ser objetivo del todo, porque con los mismos datos tú puedes coger unos que son buenos, todo puede estar medio lleno, medio vacío,
vacía la botella y coges el que más te interesa o el que más, o sea, al final 2 periódicos distintos analizando los mismos datos o simplemente dando el dato, con que cojas una cosa u otra puedes tener ya una interpretación distinta. Dicho lo cual, es que es verdad que el periodismo ha cambiado muchísimo. Ahora mismo, si estamos dando el dato en el momento, tienes no sé cuántos periódicos online. Al final, por ejemplo, en mi caso, un periódico que se sigue imprimiendo en papel al día siguiente, tú tienes que dar algo más. Entonces, intentas analizar ese dato. Otra cosa es que nos cueste más entonces distinguir dónde está la diferencia entre la propia opinión o el dato como tal. Pero claro, salir al día siguiente dando el dato del paro, que si hay no sé cuántos parados y no sé cuántos indefinidos y no sé cuántos, tienes que ir algo más, tienes que analizar qué supone eso. Y en fin, eso, como decía yo antes, ahí también entra la opinión del tener fuentes, del preguntar a expertos, de ir un poquito más allá, que probablemente haya veces que nos equivocamos o que estemos mezclando demasiado la opinión con lo que son las cifras puras y duras, pero es que yo creo que ahora los medios, digamos, que tienes por un lado, pues eso, dar el dato tal y como es, pero luego necesitas hacer un análisis profundo, tienes que ir más allá, porque el dato ya lo tiene cualquiera tecleando en Internet, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de los periodistas, lo que pasa es que probablemente nuestro reto es ser capaz de hacer eso pues sin mezclar la opinión, que para eso están los editoriales o están las columnas de opinión, ¿no? Y probablemente eso todavía no lo tenemos muy conseguido, ¿no? El ecosistema informativo ha cambiado, y no digo nada nuevo ni nada original, de manera dramática en los últimos 10, 15 años de la aparición de Internet. Pensad que hace no más de 15 años en Madrid había 4, 5, 6 periódicos donde todos nos informábamos y había pocas radios y había pocas televisiones. Ahora el universo informativo se ha multiplicado por 1000, quiere decir, nos llegan las alertas a nuestro teléfono, vamos por la calle, vamos viendo información, somos consumidores de información permanentemente, es lo que se ha llamado la sociedad de información. Y yo creo que eso es lo que ha deteriorado la calidad de los periódicos, y eso hay que decirlo claramente, por un problema de formación, por un problema de competencia. Es decir, la gente se está informando en buena medida por las redes sociales. ¿Qué significa eso? Que está leyendo titulares. A mí me hace mucha gracia, y es una anécdota que yo siempre pongo en El Confidencial, que como sabéis es un periódico de Internet, y la gente critica el artículo cuando reconoce en el comentario que no lo ha leído, simplemente por el titular. Pero la gente lo critica. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, digamos, más que de la sociedad de la información, una sociedad de la desinformación. Pensamos que estamos informados porque tenemos unos titulares que nos permiten interpretar la realidad de una manera muy sucinta. Es decir, y eso es un gran drama que tenemos como periodistas. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, por la crisis del periodismo, es que vamos a dar un producto mucho menos anglosajón, digamos, más frío, más calculador, y a un periodismo mucho más ideológico. Y eso yo creo que como periodistas tenemos que denunciarlo, que ponerlo en riesgo para nuestra profesión. Yo siempre recuerdo en el mundo, cuando al principio, cuando nacimos en el año 89, trabajaba con nosotros una periodista británica que trabajaba para The Economist. Entonces ella enviaba los textos a Londres y le decíamos, Adela, ¿con qué vas a ir mañana o esta semana en The Economist? Y dice, no lo sé, yo he enviado el texto y ellos me lo editan. Ese trabajo profesional de un periodismo equilibrado, ecuánime, bien cuantificado, con datos y que sea pedagógico, que es una cosa consustancial, ese que se está perdiendo, bueno, porque estamos en la jungla de la información. Yo creo que es ese, por eso la importancia de tener periodistas muy bien formados que sean capaces de interpretar los datos correctamente de la manera más pulcra posible. Insisto, todos tenemos nuestra ideología, es decir, como decía ahora Yolanda, evidentemente uno lo ve medio lleno, otro medio vacío, cada uno pone el énfasis en el empleo o en el paro en función de lo que le venga bien para su periódico. Pero por eso yo creo que tenemos que ser los periodistas rigurosos y serios para aguantar el tirón de nuestro redactor jefe o de nuestro director. Lo mismo que los estadísticos facultativos del INE tienen que tener obligación de aguantar el tirón cuando llega un presidente colocado por la ministra de turno y le dice que tiene que cambiar un dato. Pero fíjate que yo creo que la labor de los periodistas es ahora probablemente más importante que nunca, porque dices, si tú te quejas de la ideología, bueno, si estamos ideologizados o no
los medios y las propias informaciones, pero es que en Twitter, en las redes sociales, es bastante peor. O sea, ahí sí que tienes fake news, tienes desinformación, y yo creo que probablemente el papel que tenemos ahora los periodistas es más importante que nunca, ¿no? Porque, bueno, al final lo que tienes es que coger el dato, que interpretarlo, pero interpretarlo con los que saben, o sea, con nosotros, o eso, descolgando un teléfono y hablando con una fuente y decirle, oye, ¿qué significa esto? Y como eso, 1000 noticias, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de transmitir que el que quiera información seria, que quiera saber la verdad la verdad entre comillas, o por lo menos, que lo que tiene que hacer es ir a un medio de comunicación y no, o sea, que somos valiosos independientemente de Twitter, de Facebook, de TikTok o de no sé cuántas cosas más. No confundir un medio de comunicación con una red social. Que son efectivamente, porque eso, vamos, eso en el Confidencial Hombre, estoy segura, y en ABC, desde luego, tú te llega cualquier cosa por tal y lo primero que haces es decirle al periodista especialista en ese tema, oye, llama, descuelga el teléfono y confirma. Y normalmente no se publica, alguna cosa se nos escapa, pero normalmente no se publica algo hasta que no está confirmado. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo esa función, porque si no, desde luego, estamos perdidos. ¿Para qué vale el periodismo? ¿Para qué valen los medios de comunicación? Si no, bueno, pues te informas con lo que dice uno por Twitter y ya está, si ¿no? me permites, Javier, un apunte que se me había pasado en la primera pregunta que hacía sobre la calidad de las estadísticas que hay en España y cómo las interpretamos los periodistas. Yo creo que hay que dejar bien claro que es el absoluto deterioro que se ha producido en los últimos 15, 20 años del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística ha reducido su plantilla prácticamente a la mitad. Tiene hoy menos presupuesto que hace 15 años. Es decir, que no se pueden hacer buenas estadísticas cuando la producción, lo que exige Eurostat, lo que exige la Unión Europea ahora mismo es cada vez más estadísticas, porque tenemos mucha capacidad con la digitalización de identificar perfectamente, digamos, el consumo de agua, la emisión de CO2. Tenemos no solamente las económicas, sino tenemos muchísima capacidad. Y lo que está ocurriendo en los últimos 15, 20 años es un auténtico desastre. Y yo creo que es importante que los periodistas lo pongamos de manifiesto en el INE. Es decir, la falta de medios que tienen. Hay un caso que ha pasado muy desapercibido, que parece que dice muy poco en favor de la calidad de las estadísticas. El censo de la población, que históricamente desde Florinda Blanca y del siglo XVIII era un censo fundamental, porque es el que cuantificaba la población española y la vivienda, siempre se ha hecho casa por casa. Es decir, había decenas de miles de empleados provisionales que iban por las casas para ver cuánta gente vivía en una casa y las condiciones de habitabilidad. Bueno, ahora se ha hecho por una encuesta. Es decir, y se hace cada 10 años. Es decir, el censo de población está hecho con una encuesta. No está hecho por funcionarios que han ido por las casas para ver si en esa casa viven 2 personas o es una casa patera donde viven 18. Es decir, eso es falta de calidad de las estadísticas. Y claro que nos equivocamos los periodistas porque estamos trabajando con información de mala calidad. Yo creo que eso es importante también para tener en cuenta. Eso es fundamental. Sí. Eso es fundamental. De todas formas, yo la influencia de las redes sociales no deja de asombrarme cuando publicas, yo que trabajo en El Economista, una información absolutamente rigurosa, seria y medida, y luego ver los comentarios de los lectores, ¿no? Y el primero que comenta hace un comentario serio, el segundo también, el tercero ya insulta al primero, el cuarto la lía, y al final te quedas asombrado y diciendo, pero bueno, ¿qué tiene que ver toda esta polémica que ha habido con la información que se ha publicado? Pero es que no es que ocurra una vez, es que ya prácticamente es lo general, ¿no? Y eso te demuestra pues, que ha cambiado también mucho la mentalidad de quienes leen y de quienes informan, ¿no? Y muchas veces pues es pura y dura militancia e incluso hasta gamberrismo, ¿no? Bueno, pero también porque ahí te ocultas un poco, claro, ¿no? Porque claro, no eres tú, nadie sabe quién eres, y entonces yo creo que ahí, o sea, al final se dicen y se escriben cosas que probablemente en el tú a tú no te lo dirían, ¿no? No, pues porque además el tratamiento de texto, el estudio de los datos, es una cosa aburrida. Quiero decir, ver la contabilidad nacional y ver, por ejemplo, el consumo público desde el año 2000 hasta el año 2021, tienes que echar muchas cuentas, tienes que saber realmente relacionado con el PIB, relacionado con si son en euros corrientes o son euros constantes. Es un trabajo aburrido.
es decir, las estadísticas. Y la gente no está para eso. Es decir, la gente, desgraciadamente, con la aparición de las redes sociales, hemos convertido a los medios de comunicación en parte de la industria de entretenimiento. Y ese es nuestro drama. Y por eso tenemos que reivindicar el trabajo riguroso de los estadísticos y el trabajo riguroso de los periodistas para ser capaces de filtrar la buena información y eliminar toda la parte que es, como dicen los estadísticos, el ruido estadístico, que cada vez hay más. Pues sí, cada vez hay más. Y bueno, en estos momentos, si me podéis contar un poquito cuál es vuestra visión de la situación económica, que para unos es catastrófica y para otros es maravillosa, ¿en qué posición? Claro, nos encontramos fíjate, los yo creo periodistas que económicos? esto, como todo, depende de por dónde lo mires. Tú escuchas al gobierno y te dice, estamos creciendo más que nadie. Y dices, pues oye, lleva razón este señor, estamos creciendo más que nadie. Claro, el problema es que no cuenta que es que antes también caímos más que nadie y que no hay recuperación hasta que uno no ha recuperado todo lo que ha caído, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿estamos creciendo más que otros? Pues sí, estamos creciendo más que otros. Yo creo, y como les digo, yo soy de las que intento hablar con los que saben, y es verdad que cuando volvimos del verano lo veía todo el mundo muy negro. O sea, eran pocos los economistas que te decían que íbamos a evitar la recesión, ¿no? Que la íbamos a esquivar. Yo creo que ahora, por lo menos, las cosas han ido un poquito mejor de lo que se esperaba, que con un poco de suerte esquivaremos esa recesión. Estamos en una incertidumbre enorme, entonces, bueno, depende de muchísimas cosas, de qué va a pasar con la guerra al final, qué va a pasar pues con la energía, qué va a pasar con esos precios, que es verdad que al final la inflación, dices, bueno, al final la inflación, si ya has tenido los precios muy altos el año de antes, pues lo lógico es que este año se vayan bajando. La inflación subyacente, digo, claro, yo las cifras de inflación me han asustado, pero no tanto, porque yo recuerdo cuando yo entré en ABC que hablábamos de cifras de inflación como estas, ¿no? O de tipos de interés. Cuando la gente se asusta ahora porque ve los tipos de interés en el 3%, digo, bueno, es que yo recuerdo cuando llega el periódico que estaban en el 15%, y la hipoteca, vamos, ya no te cuento. Entonces, es cierto, ¿no?, que los que hemos vivido otras épocas, a lo mejor esto no nos asusta tanto, pero bueno, que la situación es complicada, yo creo que desde luego. Y que bueno, el tipo de políticas que se hagan pues también van a ser definitorias. A mí, ¿qué me preocupa también? Pues me preocupa mucho la deuda, ¿no? Parece que ahora, bueno, como el Banco Central Europeo pues al final le dio muchísimo oxígeno a todos los gobiernos, ¿no?, en un momento pues muy complicado como fue la pandemia, y bueno, la propia Comisión Europea pues también al final ha aparcado sus reglas fiscales. Al final tenemos una deuda enorme que antes o después tendremos que pagar, ¿no? Y parece que de eso nos estamos olvidando un poquito todos. Bueno, pues tenemos ahí los fondos europeos, hemos tenido unos ingresos extras en las haciendas públicas gracias a esa inflación, pero esto, en el tiempo, esos ingresos son unos ingresos prestados. Los gastos, la mayoría los estamos haciendo casi estructurales, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues la verdad es que la incertidumbre es enorme. Pues tendremos que ir acostumbrándonos a que se acabará. Bueno, yo no fui porque no estudié económicas, alumno de José Luis San Pedro, pero siempre recordaban San Pedro, el primer economista y luego grandísimo escritor, decía a sus alumnos que lo que hay que hacer primero es diferenciar lo coyuntural de lo estructural. Cuando se habla de la situación económica podemos fijarnos en la coyuntura, que es la que decía Yolanda ahora. Evidentemente, España el año 2022 ha crecido bastante más que la media europea porque tuvo el batacazo del año 2020 y 2021 con una caída del 20 del 11,3%. Por lo tanto, ha recuperado prácticamente en 2 años la caída de un solo ejercicio. Y eso explica simplemente de que la economía española haya crecido más que el año 22. Si ponemos el foco en un periodo mucho más corto, como es el último trimestre de 2022, con una economía que crece el 0,2%, si la anualizas, es decir, por los 4 trimestres de un año, la economía ya no estaría creciendo un 5,5% a lo largo de 2022, sino solamente un 0,8%, alrededor del 0,8%. Por lo tanto, la coyuntura hay un claro deterioro de la coyuntura, pero no es original española, sino es en todo el mundo.
en particular en Europa, básicamente por algo que todo el mundo sabe, que es la inflación y los altos costes energéticos. Otra cosa es si hacemos análisis sobre, con tu pregunta, cómo está la situación económica española, si vemos, digamos, los problemas estructurales. Y tenemos problemas estructurales muy graves desde hace muchísimo tiempo, que no es achacable a este gobierno, ni al anterior ni al anterior, probablemente achacable a todos y a la calidad, de nuevo, de nuestras instituciones. Porque un país que tiene una media de desempleo desde el año 77 del 15%, que es más del doble de la Unión Europea, es un país que tiene un problema serio, que no es achacable a Pedro Sánchez ni a Mariano Rajoy, es un problema de país. No somos capaces de crear suficiente empleo para tener una tasa de paro, digamos, europea. Si lo analizamos, digamos, decisiones en los últimos años, tenemos un problema de deuda pública evidente, es uno de los países más endeudados de la Unión Europea. Tenemos un problema de balanza de pagos, es el país, digamos, de los países que tiene un nivel de endeudamiento más exterior más alto de los países desarrollados, son unos niveles estratosféricos. Llegamos a tener un 10% del PIB en el año 2007, ahora lo tenemos en el 6 puntos del PIB, pero es una auténtica barbaridad. Tenemos problemas estructurales, lo que pasa que en el debate político pues siempre nos fijamos en el último dato, y yo en eso siempre recuerdo a alguien que conoce bien, que vio ahí a Juan Iranzo, a Cristóbal Montoro, cuando decía eso de que estamos locos los periodistas con la economía de la décima, si crecen una décima más, una décima menos, eso es intrascendente. Yo creo que hay que hacer un análisis estructural, tenemos problemas de productividad, problemas de balanza de pagos, un problema estructural con la inflación. España tardó mucho más en salir de la alta inflación de los años 80 que el resto de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos problemas estructurales que son los que yo creo que hay que analizar. Analizar la coyuntura, si el último trimestre que decimos más o menos, creo que no sirve para nada. Sí. Está claro. Y hay una variable... O para muy poco. Lo digo, hay una variable con todos estos problemas estructurales muy importante, y a mí me llama mucho la atención siempre ver al presidente del gobierno con la chapa de los ODS, ¿no? Que es todas estas nuevas corrientes de sostenibilidad, de la Agenda 2030, de los ODS, de la economía 360. ¿Esto dónde nos lleva? ¿Nos sirve realmente para salir adelante? Hombre, yo creo que no podemos ignorarlo. Es verdad que probablemente a los periodistas pues, nos ha costado entrar en ello, ¿no? Tú dices, bueno, en la sección de economía, cuando te hablaban las empresas de la responsabilidad social corporativa, del buen gobierno, no sé qué, dices, bueno, vamos a hacer alguna sección especial, que es que esto no nos cuadra. Yo creo que poco a poco todos hemos ido tomando conciencia. Yo creo que los periodistas y los medios de comunicación también somos... tenemos una gran responsabilidad en transmitirlo, y son cosas que no podemos ignorar. Es que estaríamos poniéndonos una venda en los ojos, ¿no? Otra cosa es que tengamos que hacer compatibles pues, todos esos objetivos, ¿no? de sostenibilidad también con el propio crecimiento económico, y también pues, digamos, hacerlo a nivel mundial, ¿no? Porque hay veces que dices, bueno, es que Europa se está tirando a veces tiros en los pies con muchas medidas, con muchas restricciones que con un buen objetivo, ¿no? impone a sus empresas, pero que a lo mejor luego pues, está importando productos de otros sitios donde no se están cumpliendo esos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que intentar hacerlo todo compatible, ¿no? O bueno, con energías renovables, con tal, pues hemos oído muchas veces a empresarios decir, bueno, pues está muy bien, por supuesto, apostar por las energías limpias, pero hacerlo todo con cuidado, no te vayas a cargar la industria. Avanzar está muy bien. Yo creo que no hay nadie ya que se pueda mantener al margen, y me parece desde luego muy positivo que así sea. Creo que los periodistas, como os decía, y los medios tenemos una gran responsabilidad en transmitir a nuestros lectores, ¿no? La importancia que tiene todo eso, que no te puedes quedar al margen en nada, ¿no? Decíamos hace unos años, pues invertir en energías renovables o en determinado tipo de cosas, decías, bueno, eso es estar perdiendo dinero. Hoy no. Hoy el que las empresas apuesten pues eso, por tener una responsabilidad social corporativa o tal, al final eso las puede hacer también más rentables, porque mejora su imagen, y va a haber, clientes que compren sus productos porque además tienen un buen gobierno dentro de la propia empresa, ¿no? Yo creo que entre todos, pues claro que tenemos que avanzar hacia esos objetivos,
objetivos sin ser tampoco, digamos, pues tiranos de todo esto. Esto hay que implantarlo en día y medio y pase lo que pase, y a costa de cualquier cosa. Pues hombre, eso tampoco, y además intentar que sea también a nivel mundial, que no seamos los Quijotes y que al final nos cueste, pues eso, muchísimo en crecimiento económico y en todo. El problema es que, bueno, tenemos un país con un 90 y tantos % de mini pymes, y cada vez hay más obligaciones, ¿no? Y cada vez somos más parte colaboradora de la administración que en otros países donde hay empresas bastante más fuertes y que no tienen el mismo problema que se puede tener aquí, ¿no? Sí. Pero fíjate, yo creo que la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, de los famosos ODS, tiene que ver porque que amplía el foco sobre problemas que habitualmente en el debate público no existen. Es decir, hemos considerado los ODS como si fueran parte de la responsabilidad social corporativa para que las empresas digan que contaminan menos y que son estupendas porque dedican algo de dinero a desarrollo social. Los ODS, desde que los lanzó Naciones Unidas hace un par de décadas, la función que tienen es identificar problemas que habitualmente no aparecen en las estadísticas y en los periódicos, y tenemos que hacer también en los periódicos un cierto mea culpa. Y en los ODS aparecen cosas tan importantes como el nivel de exclusión social. Eso es un asunto fundamental que no aparece habitualmente en los periódicos. Nadie habla del riesgo de exclusión social. ¿Cuánta gente habla de abandono escolar habitualmente en los periódicos? Veréis pocos debates sobre abandono escolar. No existen debate. ¿Existe algún debate sobre el equipamiento de las viviendas, que es uno de los temas de ODS? No existe en ese debate. Por eso yo creo que es muy importante los ODS y no circunscribirlo a un asunto simplemente de energías limpias o energías sucias. Va mucho más allá. Es una visión mucho más global, porque volvemos a las estadísticas, porque todos sabemos que la contabilidad nacional tiene muchas limitaciones. El que un país crezca un 3% no significa que sea un mejor país que un país que crece un 1%, si el país con el 3% lo hace de manera muy desequilibrada y está consumiendo recursos del planeta. Por lo tanto, yo creo que esa visión global que te da los objetivos de desarrollo sostenible me parece fundamental en el debate político o en la agenda de los políticos. Desgraciadamente no está, y también hay que decir, desgraciadamente, aparece muy poco en los medios de comunicación. Creo que los ODS es una cosa fundamental porque te da una visión, la calidad que tienes de un país, no solamente digamos cuánto crece, que es un debate muy chato, muy pobre. Sí, lo que pasa es que yo creo que tú estás poniendo encima de la mesa otra cuestión, ¿no? Que es qué supone eso, en qué se traduce, que a lo mejor es cierto que las grandes empresas tienen, vamos, hasta departamentos exclusivos dedicados a esta historia, cosa que una pyme, y las pymes españolas, que son más pequeñas que la mayoría de las pymes europeas, pues hombre, ni tienen personal para hacer eso, y lo que no puedes hacer tampoco es inundarlas de nuevas obligaciones o nueva regulación, ¿no? Yo creo que aquí también se tendría que distinguir, y efectivamente las grandes empresas que pueden hacerlo, que como te digo tienen sus propios departamentos y probablemente también son en muchas ocasiones las que más contaminan, o en otras muchas cosas, porque como decías tú, no es solo contaminación, es que aquí estamos hablando de algo muchísimo más amplio. Pues hombre, que está bien que sean las primeras las que se pongan delante, pero es cierto que tampoco tiene sentido cargar de regulación a las pequeñas empresas si esto lo que va a suponer al final es ponerle una traba que ni siquiera pueden seguir adelante, ¿no? O sea que ahí puedes distinguir, ¿no? Oye, Hoy he leído, fíjate, regulación, hoy he leído en algún sitio que había una norma que se ha publicado en el BOE que tiene 3 páginas de exposición de motivos y un solo artículo. Sí, bueno, eso dice todo. Eso está siendo lo habitual, ¿no? Aparte de las correcciones de normas para corregir y tal. Y esta era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos viendo la forma de legislar que se está manteniendo desde hace ya unos pocos años? Porque esto no es nuevo. Hombre, pues yo qué sé, la excesiva regulación y que, bueno, los empresarios te lo dicen. Bueno, es que vamos, necesitas un departamento entero para estudiarse qué hay nuevo, qué nuevas normas hay que cumplir cada día y sobre todo en un país como España. Mira que llevamos años y yo he escuchado a gobiernos y gobiernos hablar de eso, de las leyes de mercado único, que a ver si conseguimos que con una regulación que se cumpla en una comunidad autónoma se pueda operar en todas ellas. Imposible. O sea, aquí ¿Has escuchado eso de la ventanilla única? Bueno, y aquello de crear una empresa en un día, vamos, yo creo que eso lo he escrito yo hace 20 y tantos años y todavía ahora dices, vas a crear una empresa en un día y todavía no puedes, ¿no? O sea, no, la verdad es que... ¿Pero y qué haces con una empresa que has creado en un día?
y no puedes hacer nada con ella, Claro. no puedes operar, ¿no? No, a mí me parece que al final el poner trabas, tantísimas trabas con tantísima regulación que además te va cambiando de un día para otro, luego, y no solo en el ámbito económico, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo... quizás lo que más nos duele a todos, que sí tiene que ver luego con el ámbito económico, son las leyes educativas, ¿no? Como cada vez que hay un gobierno, ley nueva, y luego acabamos con un país como el nuestro, que tiene pues todavía 3 millones de parados y que luego hablas con empresarios y te dicen, es que no encuentro a gente preparada para cubrir estos puestos de trabajo. Ese gran fracaso colectivo que tenemos en España, vamos, a mí me parece que sería fundamental de verdad que nuestros políticos se pusieran de acuerdo, que fueran capaces de formar a nuestros jóvenes en esto, no solo en carreras técnicas, en la propia formación profesional, donde ahí yo siempre he dicho que también los ciudadanos y los propios padres, yo tengo 3 hijos y es verdad que todos hemos querido que nuestros hijos vayan a la universidad, que se saquen unas notas estupendas y tal, pero no pasa nada porque nuestros hijos hagan una formación profesional y se preparen para muchas cosas que ahora no, o sea, que no hay gente que especializada en muchísimas cosas, desde electricistas a fontaneros y tal, y que tengamos tanta gente en el paro y tantos puestos de trabajo sin cubrir. A mí eso me sigue pareciendo una gran asignatura pendiente de la que llevo escribiendo 30 años y tú Bueno, igual, la CEO, y siguen la sin... COE, la patronal de la COE tiene un contador de la hemorragia legislativa de los gobiernos, de todo tipo de administraciones, y creo que en el último informe eran más de 100.000 páginas al año. Fíjate, Que evidentemente que no tiene ninguna sentido. pyme ni ninguna mediana empresa puede absorber ese tipo de legislación. Tenemos un problema, de nuevo, yo creo que yo soy muy institucionalista, tenemos un problema institucional. Es decir, tenemos un Parlamento que no es capaz de ponerse de acuerdo para unificar normas. Es decir, entonces, en un Parlamento que está guerra civilista, donde están todos contra todos, pues es imposible armonizar cuando tienes un país que tienes al menos 3 administraciones. Luego, si metemos ya otras, las diputaciones forales y demás, no te digo nada, pero al menos 3 administraciones que están produciendo permanentemente legislación. Y esa hemorragia legislativa, pues es un problema, pero además, lo malo de todas estas cosas es que ya está identificado el problema. Es decir, que no es que sea un problema que no sepamos la solución. Hay soluciones para resolver esto. Preguntaba yo, me refería a los ODS, pero con el tema de las pequeñas y medianas empresas. Hay un problema que está identificado en todos los informes de la Comisión Europea de recomendaciones sobre España, de la OCDE, de todos los gobiernos de derechas y de izquierdas, dicen lo mismo. Tenemos un problema de tamaño de nuestras empresas. Se sabe perfectamente que hay un problema. No se ha hecho nada en los últimos 20 años para estimular, para incentivar que consigamos la gran ventaja competitiva que tiene Alemania respecto de España, que tiene muchas más empresas medianas, no empresas grandes, sino empresas medianas. Ese es nuestro gran déficit, pero está identificado, está en los libros, en los manuales de economía, todo el mundo lo sabe, nadie hace nada. Pues en el fondo ocurre lo mismo con la hemorragia legislativa. Todo el mundo sabe que se está produciendo demasiadas cosas que luego al final te lleva a estar permanentemente tropezando en la misma piedra. Y ya si es un tema tan importante como decía Yolanda con la educación, pues apaga y vámonos, que diría el clásico. Y luego desde el punto de vista económico, y creo que esta mañana lo habéis debatido aquí a lo largo de la mañana, está la inseguridad jurídica que últimamente se está generando también, con muchas normas que, en fin, que nacen ya con muchísimos cuestionamientos con la calidad de los propios legisladores, ¿no? Que nacen con muchísimo cuestionamiento. Que es una de las notas que siempre quiero dejar en mis artículos, que los gestores administrativos han espabilado mucho, se han puesto al día, han cogido la tecnología por bandera y están salvando a muchísimas empresas. Pero eso se podría evitar, porque ahorraría costes también a los gestores. Sí, claro. Pero bueno, por lo menos hemos tenido esa tabla de salvación que me parece bastante importante. Bueno, pues Carlos y Yolanda, muchas gracias y esperamos no haber aburrido mucho.